Buenos días, hermanos. Estoy hoy continuando con los estudios sobre la declaración de fe de nuestra Iglesia Comunidad Cristiana El Camino. Y el punto que estamos tratando es evangelismo y misiones. Y en la declaración de fe lo que dice es: creemos que el Señor Jesús mandó a todos sus discípulos a hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, a cada seguidor de Cristo y a cada iglesia del Señor Jesús le corresponde el deber y privilegio de extender el reino de Dios. Las enseñanzas de Cristo repetidamente señalan que todo creyente está bajo la obligación de predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Al nacer de nuevo por el Espíritu Santo se despierta también el amor hacia los demás. También la triste realidad de la humanidad sin esperanza y sin Dios hace urgente cumplir el mandato de Cristo. Por lo tanto, cada hijo de Dios debe tratar de ganar constantemente para Cristo a los perdidos. Bueno, eso es lo que dice la declaración de fe. Y hoy vamos a mirar el pasaje de Romanos 1 del 14 al 20. Ese va a ser nuestro texto base. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Romanos 1, 14 al 20. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora voy a leer el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Porque no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción, para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo vivirá. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Bueno, quiero compartirles algo de mi época de adolescencia, cuando tenía unos 13, 14 y 15 años, en la época de diciembre, lo que se llamaba la temporada. En los almacenes me daban trabajo en un almacén, era de textiles. Y bueno, pues yo fui allá y me aprendí los precios, me aprendí los nombres de las telas, aprendí a cortar telas, a saber las medidas, digamos cuánto se iba para un juego de sábanas, para un pantalón, para una camisa. Todas esas cosas fui aprendiendo durante ese tiempo. Y había un pequeño detalle, y es que casi nadie entraba al almacén. El dueño del almacén a veces se frustraba con nosotros porque cuando entraba alguien pues salía sin comprar nada. Mis tías y familiares, mi madrina, varios familiares
son modistas y pues se desenvuelven con todo eso de las telas, de los textiles, y pues yo noté que ninguno de ellos iba al almacén. Entonces pues les pregunté, así en diferentes ocasiones, a cada una de ellas les pregunté por qué no iban al almacén. Y ellas dijeron, ay, mijita, lo que pasa es que ese almacén es bien caro y la verdad es que las telas no son bonitas. Entonces ahí hay un almacén, bueno, ahí ya va la pregunta y yo les pregunté, bueno, ¿y dónde compran ustedes? Entonces ellas dijeron, en tal almacén. Es un almacén que tienen mejores precios y hay mejores telas. Entonces, en esa época era como, yo obviamente hubiera querido trabajar en el otro almacén porque pues ellos vendían harto. Y también ahí era un poco frustrante porque pues uno hacía lo que tenía que hacer, pero pues y hasta el sitio, el almacén era bonito, el sitio era un buen sitio, pero ese pequeño detalle de que no había buena calidad y pues los precios muy muy altos, pues no era algo que pudiera uno vender fácilmente. Entonces, gracias a Dios que en esos tiempos, bueno, el hijo del dueño estaba perdiendo matemáticas, había perdido sexto bachillerato por segunda vez. Esa era la época cuando se perdía el año. Y él estaba habilitando, entonces en una de esas estuve todas las vacaciones dándole clases de matemáticas y gracias a Dios que el muchacho sí, sí pasó la habilitación y de ahí en adelante le fue muy bien en matemáticas, hasta el muchacho estudió medicina en la Nacional después de que, imagínense, perder un año 2 veces. Pero bueno, eso es solo detalles de eso. Pero a lo que yo voy es que a pesar de que en esa época yo me subiera los precios de las telas, que atendiera bien a las personas, pues el producto no era bueno y no era justo el precio, entonces pues no, o sea, por más que uno se esforzara, pues no era que mejoraran mucho las ventas. Eso no pasa con el Evangelio. Pablo dice que no me avergüenzo y en realidad en el lado positivo podría decir estoy muy orgulloso, es honroso lo que yo presento. Eso es también, digamos, en otro ejemplo también del campo. Mis abuelos cosechaban frijol, bola roja, y cuando era la cosecha, lo de la semilla y lo de vender, pues eso se escogía rigurosamente y eran los mejores frijoles, los más grandes y que no tuvieran ningún defecto. Y eso era un producto bueno, entonces cuando ellos lo llevaban a vender era estoy orgulloso de mi producto, es bueno. E incluso ellos decían que había gente que hacía trampa y que no los escogía bien y pues que eso no se hacía, que había que escogerlo bien. Y vuelve y juega, en este caso, con el Evangelio. El mensaje que tenemos es el mejor mensaje del mundo. No tiene, eso es como en esos contratos que dicen hay que mirar con cuidado, la letra pequeña, la trampa en algún lado, de eso tan bueno no hay. Eso no pasa con el Evangelio. El Evangelio es un mensaje perfecto, puro, claro y es gratuito. Y ese es lo que Pablo dice. Soy deudor, siento esa obligación de llevar el Evangelio porque estoy orgulloso, honrado, es honroso, es un producto honroso que no tiene ninguna mancha, que no tiene ninguna imperfección. Y quiero compartirles algo de ese Evangelio. Yo hice algo un poco gráfico y quiero compartirles. El Evangelio es como decir buena noticia. Y hay que empezar porque hay una mala noticia. Y la mala noticia es que todos pecamos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en Romanos 3, 23 y 26 hay un resumen del Evangelio.
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso fue en Reina Valera, y voy a leer el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces vamos a mirar acá. Hice una imagen, está la cruz, y hice como una silueta de Jesús colgado en la cruz, y la silueta de Jesús está totalmente blanca, y eso nos representa que Jesús es el único que no pecó. Dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, Jesús no pecó. Y Él sí puede alcanzar estar en la presencia de Dios, pero nosotros no. Y siendo Él totalmente puro y totalmente inocente de todo pecado, Él se ofreció. En Romanos decía que el Señor ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Y cómo lo vamos a ver? Mira, aquí está, ¿sí? El contraste, Jesús totalmente blanco y puro, sin pecado, y ahí estoy yo, con pecado. Y está toda la humanidad, cada una lleva su vestido de pecado, que va a condenación. Entonces, lo que hizo el Señor fue Él mismo llevar en la cruz mi pecado. Él lo llevó en la cruz, lo clavó en la cruz, lo llevó en su cuerpo. Y no solo el mío, sino el de toda la humanidad. ¿Y qué es eso? Esa es la buena noticia. La buena noticia es que ese pecado mío, que yo no puedo hacer nada con él ni por él, fue castigado en la persona del Señor Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Entonces ahí cada persona, cuando cree en el Señor Jesucristo, cuando entiende que es pecador, que su pecado merece la muerte, él va y en un acto de fe pone su pecado allá en la cruz, y ese pecado ya llevó una retribución. La retribución fue que Jesús fue condenado por haber llevado ese pecado en la cruz. Hubo un juicio, y en ese juicio el Señor Jesús, siendo Él mismo inocente, pero al llevar nuestro pecado, porque Él por amor a nosotros, recuerden la oración en el Getsemaní: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque era la voluntad del Padre que por medio del sacrificio de su Hijo tuviéramos redención, tuviéramos perdón de los pecados. Entonces aquí voy a poner, ese era el mío, que es más difícil de pegar.
Bueno, aquí está. Entonces el Señor Jesús ahora no está en la cruz con su inocencia, sino cargando nuestro pecado en la cruz. En primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y por sus heridas fuimos sanados. En la Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, dice el mismo pasaje, primera de Pedro 2:24, dice, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue ofrecido para que ustedes fueran sanados. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se despojó de Él nos dio su justicia. Y como yo la puse, así como puse las siluetas negras de nuestro pecado, así hice varias siluetas blancas. Pues no hay algo tan blanco y tan perfecto, no habría un blanco tan perfecto como el de Jesús, pero bueno, aquí hice muchas siluetas blancas. Es lo que hizo el Señor. El Señor recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él fue declarado culpable y Él nos ofrece, haz de cuenta, esto es una vestidura de salvación que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Entonces yo, Lida, puse mi pecado en la cruz en un acto de fe en octubre de hace unos ya casi 35 años y recibí mi vestidura de salvación con mi nombre, ahí dice Lida. Y ¿saben qué? Aquí hay para cada persona que conozcamos, creyentes o no creyentes, pues el creyente ya en un acto de fe ha ido y lo ha tomado, ya tiene su vestidura de salvación, ya tiene su boleto de entrada al cielo, su declaración de inocente, que fue pues otorgada por Jesús, porque Él aceptó pagar por el pecado. Y ahora, pero para cada uno de los que no hay, entonces aquí hay para un Pedro, una Andrea, un Pablo, una Ruth, cualquiera, Laura, Edwin, cualquier persona. Aquí están todos, miles, millones. Pero también hay nombres como Guama, como Jerema, como Tigma, como Dut, muchos nombres de Nukaj, y muchos de ellos ya han recibido ese vestido de salvación y hay otros que no. Y también hay para cada tribu indígena, para cada miembro de cada tribu indígena hay ese boleto de salvación y somos deudores porque nosotros sabemos que hay ese boleto de salvación para personas de la tribu Kogi, de la tribu Arhuaco, para los Emberachamí, Emberatadó, Ticuna, Tuyuca. En Colombia más de 60 grupos indígenas. En México cantidades, cientos. En Venezuela. En África, por supuesto. En muchos países, para todos los musulmanes, hay un vestido de salvación que fue comprado con la sangre de Cristo por amor. Él decide cambiar nuestro vestido de pecado, nuestro vestido de vergüenza, de condenación, y Él nos da un vestido de justicia, de aceptación, de propósito, que tiene el nombre de cada uno de nosotros. Y voy a volver al pasaje inicial. Y ahí tenemos a todos, a todo el grupo, en ese tiempo griegos y no griegos, judíos y gentiles, cultos e incultos, a todo el mundo soy deudor. ¿Y cuál es esa deuda? Anunciarles que Jesús pagó por ellos, que hay un vestido de salvación, un vestido perfecto, un vestido que sí da esa talla para llegar ante la presencia de Dios y disfrutar de su gloria. Y ese mensaje es esa obra. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús se hizo hombre, que vivió una vida santa, que fue crucificado, que llevó en la cruz, en su cuerpo, nuestro pecado, que al tercer día resucitó. ¿Y por qué resucitó? Porque ese pago
el pecado fue totalmente aceptado por el Padre y el Padre lo resucitó al tercer día. Ese es el mensaje, el glorioso mensaje del Evangelio, del cual no solo no me avergüenzo, pero estoy totalmente orgullosa de él. Y totalmente diferente a lo del almacén donde los precios no eran buenos. Y por otro lado, hace años, mi hija menor Ayelen era muy pequeña, como de 6 años, y ella me preguntó, mami, ¿y qué tal? O sea, ella decía, los Nukak le creen, todo lo que usted dice le creen. ¿Y qué tal que esto no sea cierto? Y yo le decía, sabemos que es cierto, estamos predicando el Evangelio y tenemos por lo menos 2 evidencias, y una evidencia es la creación. Todo lo que tú ves alrededor, lo que comes, donde te sientas, todo viene de la creación de Dios. Y podemos ver a donde sea y asombrarnos por un Dios todopoderoso que creó todo. Y es lo que dice al final del pasaje en 19 y 20, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación da testimonio de la existencia del Señor, de Dios, de un Dios todopoderoso, justo, bueno. Y saben, la creación caída nos da testimonio de la maldición del pecado en la creación perfecta de Dios. Aún así podemos deleitarnos con el mar, con las frutas, con tantas cosas. Piensa lo que te gusta de la creación de Dios. Eso lo hizo Dios y eso nos muestra el amor de Dios. Pero también la creación caída, un huracán, nos da testimonio de que estamos en un mundo caído, nos recuerda de esta separación de Dios, de esta condenación. Ese era la primera pues defensa acerca de Dios, ¿no? La creación, la primera, revelación o prueba de la existencia de Dios es la creación, y la segunda, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, un personaje histórico. La historia no puede negar la obra del Señor, la vida y obra del Señor Jesucristo. Y bueno, eso es lo que nosotros enseñamos, no solo a los Nukak, sino a cualquier persona que el Señor ponga en nuestro camino, es de enseñarle el Evangelio. Y yo quiero que ustedes piensen en uno de estos papelitos, qué nombre habrá de alguien que no lo ha recogido. Yo en este momento tengo a 2 personas en mente. Una de ellas es Edwin, mi hermano menor. Él sabe, pero yo creo que él no ha ido por su boleto de salvación, por su vestido de justicia. Y tengo a toda una tribu, a varias tribus, a los Hu o Guayabero, pero también a los Bari. He estado orando por esta tribu en especial. Y hermanos, yo quiero que ustedes piensen en alguien que ustedes tengan en mente para que vaya y recoja esta boleta de salvación. Bueno, hermanos, ese era el mensaje que tenía para compartirles. Tengo un último pasaje, es Isaías 61, 10 al 11. Y dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas.
El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. Y bueno, ahí tenemos un vestido de condenación, que es el que tenemos, con el que nacemos, y un vestido de justicia que le costó la sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Él lo pagó con gusto y por amor. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo para que llevara nuestros pecados. Gracias por tu salvación preciosa, Señor. Y ruego, Señor, porque tú nos ayudes, Señor, a llevar este mensaje a las personas por quienes hemos pensado, por quienes hemos orado, Señor. Y gracias porque tú un día abriste nuestros ojos para pasar de ser de condenación a ser salvos, a ser hijos tuyos, a ser amados, a ser aceptados, Señor. Gracias por la obra de justicia de Cristo en la cruz, por el pagar por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén.